A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos y bienvenidas a Todas las Voces. Hoy vamos a hablar sobre salud rural y conflicto armado. Corrupción, violencias contra promotores y promotoras de la salud, destrucción de infraestructura hospitalaria son algunas de las entradas que nos llevan al tema de hoy. Tanto que vivimos y el tiempo nos devuelve la esperanza. Tanto resistimos y el miedo no podrá callar mi voz. Para introducir este análisis en el marco del esclarecimiento de la verdad, compartimos la reflexión del comisionado de la verdad, Saúl Franco. Los campesinos y campesinas han puesto la mayor parte de los muertos de esta guerra. En las filas de la guerrilla o del ejército o de las organizaciones paramilitares, los campesinos y campesinas han padecido esta guerra directamente. Pero al mismo tiempo, las peores consecuencias ya no fatales, sino de despojo, de desplazamiento forzado, las han padecido también este sector de la población. El campo ha sido el escenario predilecto de este conflicto armado y la naturaleza entonces ha resentido también sus efectos. Pero al mismo tiempo, esta vieja simetría en contra del campo y a favor de los sectores urbanos ha afectado enormemente a la población campesina y a sus condiciones de vida y sus condiciones de salud. Además, hay un efecto desproporcionado de las consecuencias del conflicto sobre ciertas poblaciones, entre ellas las poblaciones indígenas, y los sabedores ancestrales han padecido este conflicto y la medicina tradicional ha padecido también este conflicto. Y los trabajadores de la salud que les han trabajado en las zonas rurales han hecho también un aporte grandísimo y han padecido consecuencias terribles del conflicto. Asesinatos, toma de sus utensilios, obligación de atender en condiciones contrarias a su ética o a las condiciones básicas de recursos necesarios para este tipo de atención. Por estos motivos, la Comisión de la Verdad ha asumido con mucha seriedad el problema de entender el conflicto armado en el campo, de entender las consecuencias de esta confrontación en los campesinos y campesinas, en la naturaleza y en el sector salud y en los trabajadores de la salud. Para profundizar sobre la magnitud de este problema, vamos a conversar con los investigadores Mario Hernández, Román Vega y Heriberto Tarazona. Con ellos vamos a ahondar en los contextos y los impactos que ha tenido este conflicto en la vida y en el derecho a la salud de las comunidades asentadas en zonas rurales, muchas de ellas campesinas y étnicas. Quisiera darle la bienvenida a Mario Hernández, profesor de la Universidad Nacional. Bienvenido, Mario. Buenos días, Mónica. Muchas gracias por la invitación al programa. Quisiera que te presentaras un poco y cuál ha sido tu vínculo con el tema de salud rural, especialmente en ese link con el conflicto armado. Sí, bueno, yo soy profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordino el doctorado Interfacultades en Salud Pública desde hace algunos años y en esta dedicación al tema de la historia de la salud, pues obviamente ha aparecido siempre la relación entre conflicto armado y salud en Colombia. Y ya más recientemente, una vez firmado el acuerdo de paz, decidimos conformar desde el doctorado, por una convocatoria muy amplia, una red de universidades y organizaciones sociales en salud para la paz, Red Salud Paz. Y estamos trabajando en esto en los últimos 3 años y bueno, siempre pensando en que se puede construir paz desde la salud. Muy bien, bueno, te voy a presentar también a tu contertulio que está en el Guaviare, Heriberto Tarazona. Bienvenido, Heriberto, desde San José del Guaviare.
Buenos días. Yo soy el coordinador de la Comisión de la Verdad acá en San José del Guaviare y tengo la oportunidad de trabajar y hacer el proceso de escucha desde la comisión en el sur del Meta y todo el departamento del Guaviare. En este proceso de despliegue territorial de la comisión nos encontramos con las comunidades cuando preguntábamos qué situaciones habían sufrido en el conflicto armado. Empezó a continuamente aparecer el tema de la afectación, la amenaza a un promotor, el desplazamiento o el asesinato de personal vinculado a la salud. Entonces, en ese proceso de escucha nos dimos cuenta de que ese era un tema que era de importancia para la comisión, además de que estaba pues conmontándolo por parte de las comunidades. Entonces, yo llevo 25 años, 30 años acá ya viviendo en el Guaviare, toda mi vida adulta, profesional, y digamos que empecé a entender esa afectación y por eso empieza a ser parte de la ruta de investigación dentro de nuestro trabajo desde la Comisión de Guaviare. Ese fue entonces como la conexión. Excelente. Vamos a estar hablando un poco sobre qué ha aparecido en esa conversación con la ciudadanía. Y tenemos también al profesor Román Vega Romero. Bienvenido, profe, a este podcast de Todas las Voces. Buenos días, Mónica. Mil gracias por la invitación y buenos días a los colegas que están también de contertulios. Pues mi experiencia con la salud rural ha sido de la vida, realmente. Nací en una zona rural olvidada donde la tragedia de la ausencia de salud ha sido marca aún hoy. Y después como estudiante en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, también experimenté la situación de la ruralidad de nuestro país, en estrecha conexión con los campesinos y campesinas y comunidades de estos territorios. Y obviamente un foco, como también lo ha dicho Mario, desde la red de Salud y Paz ha sido comprometernos a fondo con las comunidades campesinas, indígenas, afros, con las mujeres, los jóvenes, en la lucha por la salud rural como una salida al conflicto, si eso fuese posible en nuestro país. Bueno, pues justamente sobre eso queremos empezar a hablar. ¿Cuál es esa situación si hoy viéramos una foto o escucháramos y nos imagináramos esa salud que hoy tienen, la situación de salud que hoy tienen las zonas rurales del país, especialmente en los territorios que han sido afectados por el conflicto y que además están sufriendo en este momento la pandemia? ¿Cuál es la situación de ahora de estas zonas rurales, profesor Mario? Pues Mónica, lo que vemos ahora en la pandemia precisamente es que se evidencia cada vez más, está ascendiendo, se evidencia la desigualdad acumulada en este país. La desigualdad que claramente es regional, pero también es étnica, es de género, es sobre todo de territorios, con unas enormes distancias entre lo rural y lo urbano. Y bueno, ya lo estamos viendo, en la zona del Amazonas, donde están los pueblos indígenas, pues efectivamente no hay una respuesta adecuada a esta situación, pero están en toda la exposición que ya estamos viendo con la enorme cantidad de contagios y el aumento progresivo de las muertes, en el área de Tumaco, en el área del Chocó, bueno, el Catatumbo, en la Guajira, ya empezaron a surgir todos estos problemas, pero precisamente porque allí es donde están desde hace mucho tiempo postergados los problemas, dejados, digamos, a la libre expresión, porque resulta que el sistema de salud, de aseguramiento en salud, que entiende que todo eso es régimen subsidiado, pero que no es rentable ir a prestar servicios allí, pues ha abandonado. Es una respuesta absolutamente precaria en salud, y esto pues se expresa en todos los indicadores. Las desigualdades entre el mundo rural y el urbano, por ejemplo, en mortalidad materna son pasmosas, 4 veces más muertes maternas en el área rural que en el área urbana,
por causas totalmente prevenibles, desnutrición de menores de 5 años, mortalidad obviamente por el tema del conflicto, todo lo que implica asesinatos en adultos, sobre todo jóvenes, es impresionante lo que ha pues diezmado la población juvenil también en el campo. Bueno, todos los impactos que podemos ver con las cifras, pero además un desmantelamiento de la red y de la misión médica. No hay cómo tampoco prestar servicios de salud adecuadamente porque precisamente la misión médica está atravesada por el conflicto. Pero no hay respuesta tampoco, no hay una forma de construcción de soluciones o de respuestas adecuadas a esas condiciones. Entonces, bueno, la pandemia nos está mostrando eso y es un acumulado, como digo, de desigualdad, de abandono, de exclusión. Eso es lo que puedo decir inicialmente. ¿Cómo lo ve usted, profesor Román? Bueno, nosotros, quiero decir nosotros, varias universidades que pues ante esta tragedia de la ruralidad colombiana en materia de salud, hemos reaccionado tratando de investigar muy de cerca con las comunidades la situación. Hemos llegado a la conclusión de que lo que se produce en Colombia en la ruralidad es un estado de cosas inconstitucional pleno. Y ello lo es por razones muy, muy complejas, muchas de ellas por el abandono histórico, por problemas no resueltos a nivel rural que impiden que pues, las comunidades puedan construir condiciones de buen vivir, de bienestar. Por ejemplo, la pobreza es muy grande y esa pobreza se expresa en la ausencia de agua potable, de acceso a alimentación adecuada, se expresa en la carencia de alcantarillados, de control de vectores, de una cultura de la salud muy, muy difícil, digamos, en todos los actores de los territorios rurales. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un Estado que no tiene una mirada para la ruralidad colombiana, que en términos de garantías de protección de la vida y de la salud de las comunidades. Es un Estado que hace presencia a través de otras formas que son lo contrario a la salud, a través de la muerte, de las acciones de guerra, de la eliminación y de la estigmatización de las comunidades rurales, de la no respuesta a necesidades tan fundamentales como, por ejemplo, el tema del acceso a la tierra, que es básico para que las comunidades rurales, campesinas, indígenas, todas ellas puedan crear condiciones, modos de vida adecuados que les permita tener una salud adecuada. Y todo ello cruzado por un conflicto donde la salud se ha convertido en parte de los planes y de las estrategias de guerra, que me parece que deberíamos verlo muy a fondo. De modo que esa es una situación de ese talante y pues que reclama de los colombianos una respuesta. De acuerdo. ¿Cómo se ha visto esto en las experiencias de escucha en el Guaviare, donde la Comisión de la Verdad ha venido profundizando un poco en ese tema, Heriberto? Los campesinos, sobre todo, hacen referencia y con ellos manifiestan y no es fácil comparar cómo era hoy y cómo era hace 15, 20 años. Entonces, ellos, digamos que nos plantean que tenían el acceso al promotor de salud, que tenían un puesto de salud, un micropuesto, que no tenían que desplazarse hasta el área urbana para poder prestar un servicio. Entonces decían, ese cambio de modelo de prestación del servicio donde teníamos acceso a la garantía del derecho a la salud de manera más cercana con el promotor, sobre todo hacen mucha referencia a la labor del promotor de salud. Ese promotor rural que es un modelo de atención cercano a la gente, que escogen a una persona de la comunidad y se forma para que haga todo el trabajo de promoción y prevención y que es, digamos, una carga fuerte, un componente fuerte dentro del área rural porque hay niños que vacunar, porque hay control materno, porque hay
toda una serie de actividades que se prestaban ahí en su comunidad, que estaban a menos de una hora a camino cuando más. Entonces, esa transformación del sistema de salud, el campesino la ha sentido muy, muy fuerte. Y eso repercute también en la garantía de salud. El ejercicio de tener que movilizarse. Hoy todos dicen, sí, yo tengo un carnet de salud que me acredita como el régimen subsidiado, pero yo tengo que dejar mi finca y desplazarme 5 horas hasta el puesto de salud a ver si alcanzo una cita médica que me den una ficha. Entonces, ese cambio de modelo ha sido un impacto muy fuerte en lo que hoy se presenta como garantía de la salud, y más en las condiciones que hoy tenemos con esta pandemia. Creo que se ha visibilizado más esa carencia, ese impacto de unas decisiones políticas de transformar el modelo de salud a partir de la Ley 100. Yo quisiera que hiciéramos una ronda entre todos para analizar si ha habido una respuesta institucional del Estado equitativa, o si ha habido de alguna manera un racismo estructural, como lo venía al comienzo planteando el profesor Mario. Han excluido históricamente a los indios, a las poblaciones negras, a toda esa gama de mestizaje que es gran parte de la población colombiana, ha sido excluida del poder, del manejo de la riqueza del país, de manejo de los recursos, y han inferiorizado biológicamente a esta gran parte de la población colombiana, lo cual se expresa obviamente en unas condiciones de vida terribles que nosotros estamos viendo cada día, no solo de modo presencial, sino también indirectamente a través de las imágenes que recibimos, como si estuviésemos en los peores rincones del planeta Tierra, donde los olvidados son justamente las personas que están en la peor situación. Si uno quisiera describir el dramatismo de esta realidad, pues sí ve la pandemia, pero también hay que ver actos como el que se produce en Tasajera recientemente, donde hay un montón de muertos por un camión cisterna cargado de gasolina, que atrae la atención de una población que son descendientes de afros, caribeños, ¿no es cierto?, postergados. Ese es un racismo estructural que penetra la mente y que penetra las decisiones políticas en materia económica, en materia social y en materia cultural en este país. Yo creo que eso es cierto y eso se refleja obviamente en la salud de estas poblaciones. ¿Quién quisiera complementar esta mirada? Sí, yo creo que eso es importantísimo que lo hagamos muy evidente, porque es como un traslapamiento, digamos, ¿no?, de procesos de exclusión simultánea que tiene que ver con la forma como se ha venido desplazando a la población indígena, a la población afro, a la población campesina, mestiza. Se les ha venido cada vez más arrinconando mientras se les ha quitado la tierra. Es un despojo sistemático, y esto de entrada impone una serie de barreras para la buena vida, para el buen vivir, como lo llaman precisamente los pueblos indígenas. Aquí hay un asunto sistemático, pero además de esto, la lógica del sistema, que yo quiero insistir en eso porque parece que fuera simplemente que el Estado abandonó. No es exactamente eso, sino que el Estado se retiró de la provisión directa de servicios de salud en particular. Tal vez las escuelas todavía más o menos son de carácter público, pero transformó completamente los hospitales públicos en unas empresas competitivas que le venden servicios a unos intermediarios llamados EPS, que manejan los recursos públicos que damos todos y todas para la salud. El régimen subsidiado, dice la gente, no, es que ese es un regalo del Estado, eso es gratis. No, nada es gratis, esto es recursos públicos concentrados en el nivel nacional que se le entregan a unos intermediarios llamados EPS, que reciben sagradamente un valor por persona y tienen la plata en sus arcas, ¿no? Pero finalmente no prestan los servicios, al contrario, cada vez más lejos de la gente, pues producen unas barreras de acceso maravillosas que hacen que no se gasten la plata y tengan más utilidad. Así de sencillo. Entonces hay que entender que la lógica en que está estructurado el sistema de salud impulsa, sostiene, es decir, profundiza las desigualdades, profundiza el abandono del área rural
Y pues claro que los efectos se ven en las desigualdades, en los resultados en salud, que son absolutamente inaceptables. Y como en el área rural están los negros, los indígenas, los campesinos, pues son los que más quedan sometidos a esa situación. Luego es un racismo estructural del sistema y de la forma como se ha comportado este Estado con las poblaciones. De acuerdo. Yo quisiera, Heriberto, preguntarte de todas maneras ya sobre esa respuesta comunitaria ante el abandono, ante la falta de acceso. Tú mencionabas antes la figura de las promotoras de salud, de los promotores de salud, que han sido una respuesta comunitaria en las zonas rurales para tratar de dar una respuesta casi de primeros auxilios a sus comunidades, pero que también sufrieron durante el conflicto armado. ¿Por qué no explicamos un poco más esta figura de las promotoras, que creo que muchas fueron mujeres y han sido mujeres, y cómo también fueron afectadas o han sido afectadas por esta situación de la guerra? El promotor de salud era una figura que, como decía antes, estaba presente y era parte de la extensión de esa previsión del servicio de salud. Y digamos que las comunidades vieron afectada esa prestación de salud con ocasión del conflicto armado cuando empieza a ser objeto de amenazas y persecuciones. Tengo acá un texto de que hicimos en un proceso de investigación con ANTOC, y nos han compartido un documento donde hay un oficio de parte de una promotora de salud donde le pide y le presenta el caso a la institución diciendo que he escuchado muchas versiones de que si doy papaya me matan. Entonces no me culpen porque no puedo ir a hacer el censo. Yo trato de cuidarme como sea, no saliendo con frecuencia. Ya no lo he puesto en conocimiento de la justicia porque alguien me dijo que no lo hiciera, porque eso era torearlos a esa gente, porque todos se topan con la misma cobija. A ellos no les interesa sino juzgar y con eso ganan. Por favor, les pido me tengan paciencia. Voy a conseguir a un señor que en una moto me pueda llevar y traer a los ratos que pueda ir y hacer el censo lo más rápido posible. Esta carta de esta promotora diciendo y poniendo en conocimiento en qué condiciones presta el servicio, y aún así, digamos, a riesgo de su vida, les plantea una estrategia para garantizar y para poder prestar el servicio de salud. Esas eran las condiciones en que cuando se agudiza el conflicto armado en el Guaviare, el promotor de salud, el enfermero, el auxiliar de enfermería que prestaba sus servicios en los puestos y micropuestos de salud, vivían de manera, y se volvían a empezar a volverse de manera cotidiana. En total, 75 personas del sector salud acá en Guaviare fueron y denunciaron y presentaron denuncias como víctimas, como amenazas, como inclusive llegando a ocurrirse 7 asesinatos. Y en ese escenario, entonces, el modelo de salud también se transforma porque la institución no tiene cómo reaccionar y no sabe cómo reaccionar a esa situación con los promotores de salud. Entonces, simplemente lo que hace es traerlos para al área urbana, sacarlos o trasladarlos, y termina siendo esa comunidad afectada porque ya deja de prestar el servicio. Digamos, entonces, ese es un momento también que se presenta por allá en el 2001-2002 y da paso a la transformación y a la casi que eliminación de ese servicio de salud a partir de los promotores, y donde se desarrolla con fuerza el modelo pues, de empresa como prestadora de servicios de salud. Yo creo que los ejemplos sirven mucho para que la audiencia vaya como entendiendo qué fue lo que pasó en esa Colombia rural por cuenta del conflicto y que hoy paga en gran medida las consecuencias. No sé si de pronto, así como escuchábamos ahora este ejemplo de esta promotora, a los profesores Mario y Román se le viene algún ejemplo de cómo escenificar el impacto del conflicto en las comunidades rurales. Si quieren abonar con alguna experiencia concreta que refleje esto. Bueno, perdón de Mario, que es que me ha llamado la atención lo que se ha planteado sobre los promotores y promotoras rurales. Y de pronto quedaría la imagen de que los promotores rurales
tienen dificultades para trabajar por el conflicto simplemente. Y yo creo que no, yo creo que el tema tiene raíces más profundas sobre lo que pasó con los promotores y promotoras rurales en Colombia. Recordemos que fue Héctor Abad Gómez, defensor de los derechos humanos, médico salubrista, fundador, entiendo, de la salud, de la Escuela de Salud Nacional de Salud Pública en Colombia. Fue él uno de los primeros en hacer la experiencia con los promotores y promotoras rurales en salud en Colombia. Bajo su liderazgo incluso hubo en los años 70, 80 más de 5,000 promotores, generalmente mujeres, rurales en este país. Cuando se comenzó a poner en práctica la atención primaria en salud, luego de la proclama de Alma Ata de 1978 en una asamblea mundial de la Organización Mundial de la Salud. Esa estrategia comenzó a implementarse y obviamente un puntal de la estrategia eran los promotores rurales, que hay que decir, los promotores hoy no son vistos solo como rurales, son promotores de salud que pueden jugar en el marco de la atención primaria un papel importante. Pero como ha dicho Mario muy claramente, la Ley 100 no solo ha impedido que haya prestación de servicios de salud pública y prestación de atención médica en las zonas rurales, porque ha desmantelado todo el sistema de salud, sino que destruyó la atención primaria en salud en Colombia. Y eso hay que decirlo muy claramente. Y con la destrucción de la atención primaria en salud en Colombia, destruyó a los promotores rurales. Hay estudios muy bien hechos, casos, por ejemplo, ahí en Antioquia, en el municipio de Los Andes, donde las promotoras y quienes guardan la memoria histórica, demuestran cómo fueron destruidos institucionalmente bajo las decisiones adoptadas en el marco de la política de salud que prefigura la Ley 100 y la Ley 1122 y la Ley 1438. Y todas las decisiones que ha tomado este gobierno han destruido la atención primaria. Incluso eso que hoy tienen como caballito de batalla que van a poner en práctica en las zonas rurales como el Guainía del tal Maité, eso no incorpora esencialmente una lógica adecuada de convocatoria de las comunidades para hacer salud, de formar personas dentro de ellas que ayuden a construir la salud en los territorios. Yo creo que eso lo debemos tener muy claro. Y el problema no es solo el conflicto. Si creemos que el problema es solo el conflicto frente a la misión médica, estamos equivocados. Tendremos que mirar la cosa más estructuralmente y obviamente identificar todos los elementos que contiene el conflicto, que no es solo el asesinato o el secuestro de médicos, de enfermeras, de promotores. Esa es una de las aristas del conflicto. Hay expresiones mucho más profundas que para la Comisión de la Verdad son muy importantes. La primera pregunta que yo hago es, ¿por qué la salud devino parte de las estrategias de guerra de las Fuerzas Armadas de este país? ¿Por qué la salud devino parte de las acciones cívico-militares para llegar a los territorios, hacer inteligencia? ¿Por qué las Fuerzas Armadas de este país prohíbe el acceso todavía de medicamentos a zonas rurales? ¿Por qué las Fuerzas Armadas de Colombia bloquea el acceso bloquea alimentos a territorios junto con los grupos paramilitares? ¿Por qué, hay que decirlo, se usa como método de inteligencia las llamadas brigadas de salud en los territorios donde hay conflicto armado? Yo creo que todo eso es parte de esta denuncia y de esta indagación que debe hacer la Comisión de la Verdad. Y no es solo el tema del asesinato, que es deplorable, rechazable, no estamos de acuerdo con ello, pero esa es una de las aristas y yo creo que la cosa hay que verla integralmente junto a los problemas estructurales de la ausencia de instituciones estatales para garantizar el derecho a la salud de los colombianos y de las colombianas sin distingo de etnias, de razas y sin distingos de condición socioeconómica. Muy claro, profesor. Profesor Mario, por favor. Sí, yo quisiera simplemente agregar a esta reflexión que ha hecho Román un trabajo muy bonito que hizo una egresada de nuestro doctorado en salud pública y hoy profesora de la Universidad Nacional, Zulma Urrego, quien trabajó precisamente la relación entre
las transformaciones del sistema de salud, los efectos del conflicto armado y la destrucción de una serie de programas sistemáticos muy importantes para atender a la población. Por ejemplo, el servicio de erradicación de la malaria, la forma como se destruyó todo ese contingente de personas que estaba al tanto de las enfermedades transmitidas por vectores, que era un programa del orden nacional, que tenía presencia en casi todo el país, porque efectivamente estas enfermedades son pues muy endémicas en todos nuestros territorios. Y bueno, eso se fue destruyendo precisamente porque el Estado transformó la idea de salud pública en una cosa absolutamente marginal también. Se supone que son aquellos aspectos que son de altas externalidades y que no tienen que ver con la atención individual, y entonces acabó con los programas de salud pública. Y esto obviamente en medio del conflicto, al contrario, cuando los mismos trabajadores del Servicio de Erradicación de la Malaria empezaron a protestar y a decir, oiga, pero mire que esto se necesita por esto y esto y esto, fueron señalados como colaboradores de la guerrilla. Muchos de ellos fueron sometidos a situaciones de amenaza y muerte y toda esta cosa, porque estaban reclamando la presencia de un servicio tan importante en los territorios que eran de conflicto armado. Entonces, esa imbricación tan terrible que hay en nuestro país entre violencia y abandono, y además una estructura estatal que es estructuralmente violenta, eso no lo hemos analizado suficientemente. Yo creo que la Comisión de la Verdad tiene una oportunidad enorme para mostrar esas relaciones y que hagamos conciencia como sociedad de que efectivamente la ruta que hemos transcurrido ha sido la de la repetición y reproducción de las desigualdades y las exclusiones, y que eso es la única forma. Si no superamos eso, no vamos a construir paz nunca. Así que, y al contrario, estamos devolviéndonos. El conflicto se está recrudeciendo justamente en medio de la pandemia, aprovechando las condiciones de la pandemia, ¿cierto?, para acabar con los liderazgos locales, sociales, de mujeres, ambientalistas, etcétera, que obviamente está imbuido en una disputa por las riquezas que tienen los territorios y obviamente el aniquilamiento de los liderazgos políticos locales. Así que, es decir, estamos reproduciendo otra vez un ciclo de violencia, y tiene todo que ver con la salud y la forma como se relaciona salud, violencia y Estado. Esa es una cosa inevitable de pensar. Exactamente, pues yo creería que ya en este momento nos corresponde aprovechar las preguntas que nos dejan ustedes planteadas y las líneas de análisis para también pensar junto a ustedes perspectivas de solución y de no repetición. ¿Cuáles serían, qué características tendría que tener una salud rural integral que elimine justamente todas estas inequidades de las que hemos hablado hoy, pero sobre todo que repare los derechos de las víctimas del conflicto armado interno, y no solamente de las víctimas, sino de todas esas poblaciones que han sido excluidas? Entonces, les devuelvo la pregunta más en el sentido de pensemos de cara a propuestas. ¿Cuáles serían esas propuestas para que la salud rural integral realmente sea democrática e inclusiva? Profesor Román. Bueno, gracias por esta pregunta que pues la hemos trabajado tanto tiempo con Mario y con tantos compañeros y compañeras en el país, buscando alternativas a la realidad. Yo creo que lo que conocemos de esa lógica perversa del sistema de salud de Colombia, mercantilizado, intermediado financieramente, que pone en primer lugar la rentabilidad y la ganancia económica, esa lógica hay que destruirla. Si destruyeron lo que se venía construyendo en el país, ahora hay que pendular y decir, esto hay que destruirlo porque esto no garantiza los derechos en este campo de los colombianos y colombianas. Pero la pandemia también nos está enseñando nuevas cosas. Yo le comentaba a Mario ayer, tal vez en un diálogo furtivo de esos que a veces tenemos, que esta pandemia nos está diciendo que el modo como estamos pensando los sistemas de salud, pues tiene que llevarnos, tiene que ponernos nuevas preguntas. Yo solamente quiero decir esto. Por ejemplo,
Hoy estamos oyendo todos los días por la televisión y la radio a los epidemiólogos convencionales contar casos de infectados, muertos y recuperados, y hasta ahí va la epidemiología. Pero resulta que el tema de la salud tiene que ver con la destrucción de la naturaleza. Esta pandemia nos está diciendo que la circulación de virus de seres, de animales a seres humanos, tiene que ver con procesos que se están dando de destrucción de la naturaleza, intensificados de actividades agrícolas, ganaderas, de extractivismo, etcétera, justamente de la ruralidad de este país, de la Amazonía, de estas regiones que son claves en la estrategia de la preservación de la especie humana y los seres vivos. Lo que estamos viendo es que lo que hemos entendido por sistemas de salud puramente antropocéntricos no son la respuesta que el mundo requiere. Yo estaba diciendo, habría que hablar de intersistemas de salud, de la posibilidad de sistemas de salud que cuiden la vida en su integralidad, no solo la vida humana, sino también la vida animal y la naturaleza en su conjunto, a través de la vigilancia en salud, de la participación de las comunidades. Y obviamente eso no se puede hacer a través del mercado, tiene que ser a través de un Estado renovado, poderoso, pero no en manos de la oligarquía, sino en manos de los sectores populares, que son los que pueden garantizar los derechos asimismo los derechos que están reclamando. Entonces tendríamos que fortalecer el Estado, fortalecer los sistemas de salud como sistemas públicos, los nexos entre los sistemas de salud como tales, y obviamente garantizar el acceso universal a las acciones integrales en salud. Y yo en eso creo que en la ruralidad colombiana se requiere una concepción de atención primaria en salud que no se refiere a pequeños programitas, inclusive no solo es un tema de promotores, es una concepción integral que una los procesos económicos, los procesos de desarrollo social, las acciones particulares de atención en salud, desde la salud pública, desde la prestación de los servicios individuales, que una todo eso con el cuidado de la naturaleza, todo eso, una estrategia de atención primaria integral que además se integre a la red de atención en salud en los distintos niveles de complejidad y que le dé un rol fundamental de coordinación de la acción en salud en los territorios. Me parece que esa idea es fundamental para repensar los sistemas de salud. Lo que ha mostrado esta pandemia en todo el mundo es que todas las concepciones neoliberales de sistemas de salud han fallado y que por tanto hay que actuar en una dirección totalmente distinta, y esa es la oportunidad que tenemos en este momento. Muy bien, pues en ese mismo sentido yo creo que en toda la región de la Orinoquía, Heriberto, se han planteado propuestas de no repetición. No sé si ustedes tienen algunas que vengan un poco de las propuestas de las organizaciones sociales y de las diferentes espacios de participación donde se ha planteado las salidas. Heriberto. Sí, precisamente en esa lógica que acaba de plantear el profe de la integralidad de la prestación y la garantía de la salud, encontramos en nuestro territorio y en nuestra territorialidad, Amazonía y Orinoquía, el tema de los pueblos indígenas. Y creo que esa ha sido otra comunidad víctima, digamos, desde estructuras de racismo, como también desde prácticas desarrolladas desde la salud, con respecto a que al no reconocimiento y al no lograr integrar esa cosmovisión y ese sentido de salud. Entonces, acá en Guaviare hay 3 pueblos declarados en riesgo de extinción, y desde la Corte Constitucional ha motivado que se trabaje en la construcción de un modelo de salud para comunidades indígenas. Se ha desarrollado entonces una serie de documentos alrededor de qué debería ser un modelo de salud para el pueblo Jiu, para el pueblo Nucac y para las comunidades indígenas, y por qué no también en este sentido de integralidad y de interculturalidad tener el elemento campesino como un elemento también central de atender a la comunidad y atender ese modelo de salud.
Los HUE hablan de su modelo de salud desde este elemento. En un documento que recoge su planteamiento habla cosas como estas. Si nuestro territorio está enfermo, nosotros estamos enfermos. La salud es vivir bien. Vivir bien es estar en nuestro territorio en paz. Mario. Sí, Mónica, yo creo que es muy importante que salgamos de este programa, de este análisis, con una idea de que es posible transformar lo que estamos viviendo desde hace tantos años. Y por lo menos desde la Red Salud Paz precisamente vemos el acuerdo final firmado en noviembre de 2016 como una ventana de oportunidad para la sociedad entera. No es un problema de reincorporación de exguerrilleros como lo quiere mostrar el gobierno actual, y creo que debemos defender de una manera consciente, colectiva, muy dinámica, muy clara, propositiva, la implementación del acuerdo final. Los 6 puntos tienen que ver con transformaciones de toda esta postergación tan espantosa y exclusión que ha tenido sobre todo el área rural. Si uno piensa en el tema de la tierra, de la reforma rural integral, de los planes nacionales para la reforma rural integral, donde hay un plan nacional de salud rural que debe ser planteado de una manera distinta, articulado a los PEDET, con un proceso de democratización, de transformación de la manera como está organizada la economía del narcotráfico, con sustitución de cultivos realmente integral, con una perspectiva de justicia, verdad, reparación y no repetición, y que permita realmente generar un proceso de fortalecimiento de una autonomía territorial, democrática, que reconozca la diversidad y al mismo tiempo supere la desigualdad injusta y evitable. Pues entraríamos en una ruta. Y allí, claro, se necesita una transformación estructural del sistema de servicios de salud, porque efectivamente lo que tenemos es absolutamente contrario a la respuesta adecuada que debe tener cada uno de estos territorios. Esto implica lo que dice Román, un nuevo sistema de salud de carácter público, universal, diverso, que reconozca incluso, por ejemplo, los sistemas propios, el sistema indígena propio intercultural SISTI, pero también el de las comunidades negras, y bueno, genere la autonomía local que permita hacer esto en una perspectiva de buen vivir, es lo que hemos dicho, es decir, la relación entre sociedad y naturaleza tiene que ser una relación más equilibrada, no de explotación, de degradación, de este extractivismo en todos los sectores que lo que hace es acabar precisamente con las condiciones de vida. Entonces, bueno, hay propuestas sobre esto y la idea es que no es un problema técnico, es un problema más de la sociedad entera, cómo logra poner estos elementos como prioridades de su transformación para superar las causas del conflicto y construir paz. Ese asunto creo que no lo podemos seguir aplazando, al contrario, la pandemia nos hace pensar que es el único problema cuando lo que tenemos es realmente una expresión de problemas acumulados, como hemos visto en este programa. Así que la idea es reorientar nuestro pensamiento y nuestra acción hacia una verdadera construcción de paz, usando como instrumento clave el acuerdo final de paz que se firmó en 2016 y exigiendo, obviamente, nuevos acuerdos de paz con actores armados en este momento. Bueno, muchísimas gracias por sus propuestas, sus visiones, y ahora los invito a que cerremos este podcast con sus reflexiones sobre lo que no debemos repetir, ese nunca más como sociedad en la salud de la Colombia rural, entendiendo que todos los actores armados y el propio Estado han hecho infracciones graves a este derecho, pero que no debemos repetir. Entonces, así, con esa pregunta, nunca más para la salud rural en Colombia, que no debemos repetir, profesor Román. Sí, gracias, Mónica. Lo primero que no debemos permitir que se repita es la guerra. O sea, lo que estamos viendo es que por el incumplimiento en la implementación de los acuerdos, lo que está sucediendo es el resurgimiento de la guerra. Esa es una amenaza seria para la vida de todos y de todas. La violencia que se extiende por Colombia hoy como una nube terrible es lo que estamos viendo en estos momentos. Yo creo que hay que
impedir que asesinen a los líderes sociales, a los excombatientes que han estado en este proceso de reincorporación. Y obviamente hay que impedir que la salud vuelva a ser un instrumento de la guerra. Me parece que nosotros no debemos permitir eso, que deberemos denunciarlo. Y evitarlo implica que el Estado colombiano, que la Corte Constitucional, que el gobierno, ojalá un otro gobierno de este país, porque creo que este gobierno no va a avanzar en esa dirección, retomen la idea de que Colombia necesita cambios fundamentales. No solo los cambios relativos al sistema de salud, sino los cambios en general de las condiciones de vida de las poblaciones rurales de nuestro país, que hay que liquidar las desigualdades sociales. Yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Eso es lo que no tendremos que repetir. Obviamente no tenemos que repetir que se respete la vida del recurso humano en salud, del personal de salud. Hay que preservarla, pero ello implica un pacto, yo creo, entre todos en el sentido de que la salud es un derecho que hay que garantizar entre todos los actores involucrados en este conflicto en Colombia. Hay muchas cosas que no hay que repetir en Colombia. Heriberto, ¿qué no debemos repetir nunca más en tema de salud rural en Colombia? Mónica, la indiferencia. Creo que los colombianos tenemos un patrimonio. Toda la sociedad, todo el pueblo colombiano con este acuerdo de paz ha ganado una oportunidad muy importante para pedir que la guerra no continúe, para pedir que la guerra se acabe, para que no repitamos esas historias de dolor, de desplazamiento, de despojo de tierras, de secuestro. Entonces creo que como ese gran grupo de seres humanos que somos la sociedad colombiana, debemos ser conscientes y acabar con la indiferencia. Eso pasa en Catatumbo, eso pasa allá en el Guaviare, eso pasa por allá en el Cauca. Creo que a todos la invitación es a que acabemos con esa indiferencia y nos sentamos y que nos interese lo que nos pasa a nosotros como sociedad colombiana. El acuerdo de paz es una oportunidad maravillosa para nosotros exigir y tener por fin un escenario de construcción de paz, de mejor futuro y mejor presente para nosotros y para nuestros hijos. Gracias. Muchas gracias, profesor Mario. ¿Qué no debemos repetir nunca más como sociedad? Sí, creo que hay un elemento allí, es esta disputa guerrerista, aniquiladora del otro, por cosas como las diferencias ideológicas, por la tierra, por la expropiación de recursos, esto de aniquilar al otro. Creo que ese es el núcleo duro de nuestro conflicto eterno y creo que deberíamos repensar el asunto. ¿Cómo reconocer las diferencias? ¿Cómo reconocer que tenemos posiciones distintas, pero que necesitamos tramitar eso de una manera democrática, de una manera que permita justamente construir, respetar la vida, cuidar la vida, más allá de la vida de las personas, la vida del planeta precisamente, con una posición de reconocimiento de la interdependencia. Somos seres humanos interdependientes, dependemos también de la naturaleza. Y esta idea absurda de la explotación sistemática de los seres humanos y de la naturaleza, pues no la podemos seguir impulsando y no podemos repetir esa lógica, porque es la base del aniquilamiento. Así que, bueno, ese es el punto central, no aniquilarnos, ver cómo podemos superar nuestras diferencias de otra manera. Muy bien, muchas gracias. Y acá también nos escriben en algunos momentos en nuestras redes sociales, han ido diciéndonos en otros espacios que no deberíamos repetir la corrupción que le ha quitado los recursos públicos a la salud rural. Les agradecemos mucho por haber estado en todas las voces y esperamos, tenerlos de nuevo en nuevas reflexiones sobre estas relaciones entre salud y conflicto en Colombia. Mil gracias, Mónica. Gracias a usted. Gracias. Mañana.
paz para el mundo, desarmar los corazones, amarrado de odio y rencores, paz para Colombia y mi bello litoral, bañado de ríos y mares. Y ahora, un espacio para nuestra nota pedagógica. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. Dime la verdad, solo la verdad. No hay reparación ni justicia si no es con verdad. 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad. ¿Qué es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia? Las comisiones de la verdad esclarecen y reconocen la violencia política. Puede ser la violencia ocurrida en el marco de un conflicto armado, como el que hemos vivido en Colombia durante décadas, o cuando hay una transición de una dictadura a una democracia. En Colombia, el conflicto armado ha dejado millones de víctimas y también millones de hechos de violencia. La Comisión de la Verdad de Colombia hará una lectura de lo ocurrido en ese conflicto para explicar quién le hizo qué a quién y por qué, en un informe que van a entregar en 2021 los 11 comisionados y comisionadas. Son 5 mujeres y 6 hombres y esperan con ese informe abrir un camino de comprensión sobre el pasado para que el conflicto armado no continúe ni se repita. Una de las comisionadas es Lucía González, ella es arquitecta, fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín y ha dirigido entidades culturales y sociales públicas y privadas en el país. Escuchen de su voz cuál es la tarea de la Comisión de la Verdad. Bueno, el mandato de la comisión, que solo tiene 3 años para decir cosas importantes, no tendrá que reducirse a decir cuáles fueron los daños y a quién se hizo el impacto y quién los hizo, sino preguntarse qué es lo que nos impide salir de la guerra, qué es lo que se ha convertido en un patrón de comportamiento, en un patrón cultural o en un patrón institucional, o cuáles son las leyes o los prejuicios que hacen que nos despreciemos, que nos eliminemos, que todo conflicto se vuelva en un conflicto armado. Entonces, eso es lo que queremos hacer, tener un relato comprensivo que nos permita nombrar lo que es necesario resolver. No es solamente nombrar los daños, es sobre todo narrar, poner en evidencia, nombrar lo que es necesario resolver en este país para aprender a vivir en comunidad. 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad. Esclarecer la verdad es un proceso doloroso que puede generar temor entre ciertos sectores sociales. La comisionada Marta Ruiz es periodista con una experiencia de más de 15 años cubriendo el conflicto armado interno, tanto en prensa como en televisión, y ha profundizado en el análisis de temas de desarrollo rural, las dinámicas de la guerra, la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. La comisionada Marta habla de ese miedo. La Comisión de la Verdad de Sudáfrica tenía un eslogan que decía: la verdad duele, pero el silencio mata. Y esa es una frase que me gusta mucho porque yo creo que la verdad sí es dolorosa, pero siempre que nos están curando de una herida hay algo de dolor, porque las heridas necesitan ser desinfectadas, necesitan ser limpiadas, y la verdad cumple ese papel. Yo por eso creo que el miedo a la verdad va a ir cediendo, y que está cediendo porque poco a poco la gente entiende que la verdad es realmente un camino para construir un mejor país. 5 minutos de verdad. La Comisión de la Verdad tiene 3 años para cumplir su tarea y la fecha límite es 2021. Esperamos que los aprendizajes en el proceso y su informe final sean leídos, compartidos y conversados entre la mayor cantidad posible de personas, con el fin de que el esclarecimiento de la verdad sea una necesidad de un proyecto de todas y todos. Esperamos también que las recomendaciones que haga ese informe sean una guía para la transformación social en perspectiva democrática, un aporte a la paz del país. En palabras de la periodista Patricia Nieto, cuando no es solo escuchar una historia con una gran carga dramática, sino que esa historia nos haga reconocer lo que pasó y tener el talante moral para que una sociedad diga que eso que se cuenta ahí no tendríamos que volver a contarlo porque no debería volver a ocurrir. 5 minutos de verdad. 5 minutos de verdad.
Todas las voces, un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, MAP-OEA. Escúchanos por esta emisora asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.